Buenito lunes, segunda semana, estamos entrando ya un poco más de lleno a este tema de desarrollo organizacional. En la primera semana nos fuimos algo un poquito teóricos con la parte de teoría tal, teoría tal. Nos sintieron a lo mejor que algunas actividades tenían nombres de personas extrañas, ¿no? Y hoy vamos a hacer algo que también se hizo, digámoslo así, en el tercer día, ¿se acuerdan? Más bien, se hizo en el quinto día, pero se dejó de tarea el tercer día, ¿sí? Cuando estuvimos hablando de esta encuesta de clima laboral y que tú te quedaste con cara de, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Ya sé que estoy en un trabajo bien chido, o ya sé que estoy en un trabajo que no está tan padre, pero ¿qué con eso? ¿Sí? Entonces, la idea es ir tocando, ir profundizando con sus experiencias en la medida posible que puedan ir aportando, ¿sí? Sobre clima organizacional. Se parecerá un poquito a lo que vieron ya en gestión de capital humano, ¿verdad? Ustedes sí vieron gestión de capital humano anteriormente, ¿sí? Se parecerá un poco y hagan gala de toda esa gama de recuerdos que les pasaron de conocimientos en esos momentos para utilizar estas técnicas. ¿Ok? De entrada, pues bueno, ya lo vimos un poco, pero el clima organizacional no es, a ver, no es otra cosa que medir las características de un entorno, chicos, ¿sí? Medir qué tanto está a gusto una persona en algún entorno, cualquiera. Sí, por ejemplo, qué tanto estás a gusto en la escuela, qué tanto estás a gusto en la organización, qué tanto estás a gusto con un grupo de amigos. Imagínate que si haces ese tipo de encuestas, pero bueno, no lo haces. Pero normalmente lo que tratas de ver es qué tan a gusto estás, en pocas palabras, y qué tan a gusto están todos los individuos en ese lugar. O sea, si por ejemplo quisiéramos un estudio de clima organizacional de, no sé, de la lavandería, pues de donde está la mamá, la tía y Mariana, pues prácticamente sería un estudio familiar, ¿no? Saber qué tan a gusto están una con la otra. ¿Sí? En el parte de Frodo, pues ya la cosa cambia. A lo mejor que también se llevan con la patrona, el patrón y todos los miembros de ahí adentro, ¿no? Que justo que ha sido de lo que se ha preguntado mucho en esta semana pasada. ¿Sí? Bueno, hay unos videos de YouTube. Me acordé después que ustedes ven esto por datos, ¿verdad? A lo que me acuerdo. ¿Aló? 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 Sí. Se me va en internet a veces, creo. Ok, sí, entonces están por datos ustedes. ¿No tienen en algún lugar Wi-Fi? ¿Acceso a Wi-Fi? Les pregunto porque hay un videito que quiero que vean. No este, pero el otro que viene. Y no quiero gastarles datos de más, porque hay que ahorrar. Entonces, por ejemplo, si están en algún momento en el jardín o algo, se los dejo para que en algún momento lo puedan ver. Está fácil, está caricaturizado y ayuda mucho. O lo pongo ahorita en la clase, pero pues también son datos para ustedes, ¿no? Quiero ser lo más concreto posible. Muy bien. Entonces, ok, la idea es que veamos el estado de salud de la organización. Veamos qué tan bien se desenvuelve la organización. Y no solamente estamos hablando de que si la gente está motivada o no, sino que también la gente tenga todas las herramientas o las facilidades para desempeñar bien su trabajo. Que también sienta la necesidad o que sepa por qué demonios está haciendo su trabajo. ¿Sí? Que tenga las planeaciones suficientes para decir, ok, hoy voy a hacer esto, porque mañana voy a hacer esto, porque pasado voy a hacer esto. ¿Correcto? A eso nos referimos también en un clima organizacional. Que a lo mejor también la persona tenga las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Aquí ya no te voy a utilizar de ejemplo, Frodo, porque ya me comentaste. Ya no quiero que te amargues el lunes, quiero que tengas un lunes feliz. Y ahora vamos con Mariana, preguntándose a ella misma, ¿tendré todas las herramientas necesarias para poder desarrollar bien mi trabajo? ¿Sí?
La ventaja del emprendimiento es que te haces un ahorrito y después lo buscas, ¿no? O buscas la manera secundaria de tenerlo, ¿sí? Voy a hablar de mí para no hablar de Frodo, no hablar tuyo, Mariana. Por ejemplo, yo trabajé en un lugar que era como un multinivel, yo era administrativo, ¿sí? Y llegaban, no les miento, cerca de 120 personas que atendías al día. Sí, era una colotota, se hacía una colotota. Atendías y atendías y atendías y atendías. Y para eso siempre tenemos que entregar un recibo. Éramos 4 operadores. Imagínate algo tan sencillo como una impresora descompuesta o una impresora mañosa. ¿Cómo elevaba el nivel de estrés? ¿Sí? Imagínate que tenías que imprimir así 2 hojitas por cliente, son 240 hojas por persona, son 800 hojas por día, ¿sí? Y con una impresora que hacía mañas. Entonces, la gente estaba así como, no puedo, al quinto nivel de estrés, ¿no? Y todo el problema de la organización o todo el problema del estrés que teníamos, nos dimos cuenta que era por una cosita, que en vez de la empresa, oye, vendiendo lo que vendía, en vez de gastar en una impresora de 10,000 pesos, gastó en una impresora de 1,000 pesos, porque se hizo fácil, se les hizo fácil. Entonces, aquí hay un término que esto es de meramente trabajo, no es nada académico, que se le llama métele dinero a las cosas que te den más dinero, ¿sí? Métele lana, no quieras ahorrarte unos centavos y perder unos pesos, es el dicho popular, ¿sí? En donde no sé si te has dado cuenta que hay gente que quiere ahorrarse unos centavitos, ¿sí? Y por ahorrarse esos centavitos, por ejemplo, no sé, que de repente Frodo diga, ¿sabes qué? Pues estoy apretando de la cartera, a partir de ahora ya no voy a irme en moto, me voy a ir caminando, ¿sí? Ajá, sí, irse caminando parece una excelente solución, pero resulta ser que por ahorrarse esos 30 pesos de gasolina, Frodo se tiene que ir 1 hora y media antes, ¿sí? Y a lo mejor gastarse todos los tenis y gastarse todo el pantalón y exponerse lo que quieras, ¿no? Parecerá ridículo eso, pero en un montón de empresas les pasa eso. Y el clima organizacional se encarga de medir ciertas cuestiones también, de saber, oye, en esta cosa y en esta cosa y en esta cosa son claves para que tu trabajo lo hagas bien. ¿Sí? Incluso hay un análisis que se llama análisis de entropía. No sé si lo vieron con algún otro maestro, porque conmigo no, pero un análisis de entropía que también te mide en todo lo necesario de ese puesto. Por ejemplo, en Mariana está facilísimo, pensando que también están las lavadoras. Por ejemplo, si ella atiende el mostrador, que sí es cierto, porque ya la he visto en sus retroalimentaciones, ¿qué tan, qué tan bien está la silla en donde ella atiende? ¿Qué tan cómoda está? Si se permite a ella misma sentarse o no, se regaña a ella misma. ¿Sí? Que dice, no, tiene que estar parada todo el día. ¿Sí? Y si tiene que estar parada todo el día, ¿cómo le hace para lidiar con su espalda? ¿Sí? Cositas de esas es parte del análisis de entropía. En el caso de Frodo, es pensar, oye, ¿tiene las herramientas necesarias para poder hacer jardinería? Porque te piden jardinería. Si la respuesta es no, te las brindan después o las tienes que poner de tu lana. Uf, si te dijera de todas las veces que las empresas dicen, mételo de tu lana, es otra historia. Pero es otra historia. No hablemos negatividades, hablemos positivo. Ok, muy bien. Entonces, como vamos, ahí estamos hablando del elemento de un clima organizacional. Un clima organizacional sano, y dice ahí, es responsabilidad de todos. Es cierto, cuando tú trabajas en una organización con un gran número de personas y una persona está en la amargator, haciendo amargado ahí, le da amargura a todos. Cuando todos los miembros de la organización de alguna manera se comprometen a dar la mejor cara de sí mismos, se nota que las cosas pueden fluir. Yo no le llamo que sea como un ambiente súper agradable, ¿no? Pero que las cosas fluyen con mayor precisión. Y también tiene que ver mucho incluso hasta de tu actitud.
No digo que el día de mañana te vuelvas como algún, no sé qué tan religiosos son antes de meterme en algún problema, pero si fueran así muy religiosos, esas personas que son hasta como de que cambian su actitud todos los días y que se les nota, ¿no? ¿Los han visto? Sí. Ok. No quiero que se me vayan a ese extremo de esas personas que como fingen la felicidad. Pero tampoco como tal, a lo mejor estar todo el día, si estás con actitud de, guácala esto, todo va a ser pesado. Entonces, yo les digo, un clima organizacional sano es en aquel momento en donde dices, me abro la posibilidad de hacer esto, me abro la posibilidad de disfrutar esto, me abro la posibilidad de hacer esto. Funciona en cualquier cosa que le tengas un poquito de resistencia. Se los puedo compartir con todo el hermoso gusto también con cosas yo que yo he tenido. Por ejemplo, aprendizajes que yo digo, guácala, estas cosas en mi vida las voy a pisar. De repente veía a todos los instructores que estaban así como que no, de todo esto, ¿no? Y de repente un día dije, ¿sabes qué? Pues ya estoy pagando esto, pues voy a disfrutarlo. Y de verdad lo disfruté mucho, de un curso que tomé por allá. ¿Sí? Pero bueno, eso habla de capacitación, también funciona mucho en la organización. Si en tu organización, si ves que el clima laboral no es por dónde, pues mejor cambia de organización. Pero si tú ves que dices, ¿sabes que a lo mejor es cuestión de actitud? Exactamente, Frodo, cuando se cambian estas situaciones, tú puedes tener un entorno. Y no se han dado cuenta, ustedes mismos han tenido cambios de actitud constantemente. Somos seres humanos y cada día somos diferentes. Por ejemplo, unos días estás así como que más bajito de pila, dices, bueno, ¿para qué hago esto, no? Y otros días le encuentras una explicación y dices, me voy para arriba. Si me permiten decirles, lo he visto hasta sus tareas. Por ejemplo, la primera semana como que, y de ahorita como que el viernes se vino para arriba. Sí, eso habla también bien de ustedes, están trabajando en ustedes. Me gusta. Muy bien. Y entonces, con lo tanto, el clima organizacional habla también de cómo hacer que todos estén de manera adecuada. Y obviamente también es responsabilidad de los jefes, no solamente de los operacionales. Pero también normalmente estamos acostumbrados a tirarle la tierra al gobierno y también a los jefes. No es solo culpa de ellos, o más bien, no solo responsabilidad de ellos. Disculpen, pero tengo algo que tengo que estar tomando agua todo el tiempo. Ustedes también pueden hacerlo. Según COIX, hay diferentes facetas de clima organizacional. La autonomía, la confianza. Por ejemplo, la idea de un clima organizacional es que cada ser o cada persona de la empresa tenga cierto grado de autonomía, se le brinde confianza. Por otro lado, hay elementos de unión entre la gente de equipos, pero no solamente la parte bondadosa en el sentir, pues sabes que te suelto la rienda, sino también cierta presión. Es curioso, estas se las comparto. La mayoría de los individuos dentro de una organización, cuando no siente presión, se va para abajo. Pareciera curioso. Dices, no, pues la idea es que estén bien chiqueados, incentivos todo el tiempo, dinero, todo así, tas. Pues resulta ser que si tú les dejas todo eso y los apapachas de más, la empresa o las personas empiezan a hacer esto, miren. ¿Sí? Y esto hace que la producción se venga para abajo. Entonces, en un clima organizacional sano, debe existir presión. Ojo, no es lo mismo presión que estrés. ¿Cuál le creen que sea la diferencia? Chicos, a ver, los hermanos. Pueden hablar en equipo. ¿No es lo mismo que? No es lo mismo presión que estrés. Supongo que porque la presión es lo que te forza a ser mejor y el estrés es lo que te baja, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo te hablo de, o sea, no sé si has escuchado la palabra presión. Es más, lo voy a hacer ahorita gala.
con lo de la escuela, con lo que pasó el viernes, ¿no? Es, hey, Mariana, entrégame la tarea ahorita. Hey, entrégame la tarea ahorita. Esto, ahorita, tas, en este momento. Y tú estás así como de, ay, con las prisas corriendo ahí con la ropa y eso, y al mismo tiempo haciendo la tarea y todo eso. Ok, eso se llama trabajar bajo presión, ¿sí? Cuando tienes muchas cosas que hacer, y hay gente que trabaja bajo mucha presión. Por ejemplo, tener 45 cosas que hacer en un día, ¿no? Y todas las cosas te llevan más o menos 30, 40 minutos. Dices, ¿cómo me va a ajustar 24 horas? No lo sé. ¿Sí? Y entonces te organizas, ves la manera, delegas y estás todo el día como cucarachilla en quemazón. Ah, ok, perfecto. Eso se llama trabajar bajo presión. Ok, pero estrés es otra cosa. Es más, puedes no estar haciendo nada y estar estresado. El estrés es esa sensación de molestia, ¿sí? Cuando estás en un lugar que está molesto porque te están, tal vez, muchas veces presionando, pero tal vez también estás en un lugar que es la zona incómoda, ¿sí? Lo que ya la llamo la zona incómoda. Y ese estrés se va acumulando, ¿sí? Si estamos en algún lugar que no queremos estar, vamos, para no hablar ni de escuela, no hablar de empresas, hablo incluso hasta de fiestas. Imagínate que estás en una fiesta con un tipo que anda de mala copa y no es tu amigo, ¿sí? No sé si sientes una especie de estrés. Imagínate si además le agregas que ese tipo mala copa, seas Frodo, seas Mariana, te está tirando el can, ¿sí? Más estrés, ¿verdad? Más una sensación de incomodidad o de rechazo. Entonces, el estrés proviene de un rechazo o de una sensación como de asquito a algo, en donde cuando estás muy estresado, normalmente es como de, estoy abrumado. La palabra de estrés, cuando tienes demasiado estrés, es abrumado. Se siente en el cuerpo e incluso puede ser una enfermedad. ¿Sí? Hay gente que está enferma de estrés, ¿sí? Pero no es lo mismo estar enfermo de estrés que trabajar bajo presión. Cuando es trabajar bajo presión lo puedes tolerar, y no solamente tolerar, cuando es una presión bien dirigida, te puedes sentir el más fregón o la más fregona del universo. En donde te puedes decir el día, sí, fíjate que hoy hice tal cosa. Ya me imagino ustedes, Mariana y Frodo, cuando están en las reuniones familiares, dicen, miren, yo hago tal, en un día hago esto, ¿no? Y hasta ensanchan el pecho, ¿no? Eso significa que trabajaste bajo presión, más no con estrés. Si estás en ese momento, ¿sí? Si es al revés, si estás como, hice esto, seguramente vives mucho estrés y no tanta presión. ¿Ok? Digámoslo que por ahí vamos con la parte de presión. Pero con la presión también viene el apoyo, el reconocimiento. Me gusta cuando son grupos grandes y cuando es más físico, me gusta hacer la dinámica de que una persona sale y cuando regresa todos la aplauden. ¿No te ha pasado que en algún momento, por ejemplo en tus cumpleaños o en algún momento especial, todo el mundo te está aplaudiendo? Una Sí. graduación, todo el mundo, ¡wow, bravo! O hiciste algo, ¡ah, bravo! ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, cuando me aplauden, pues me da nervios, ¿verdad? Pero Ajá. cuando aplauden a otras personas, como por ejemplo en las juntas, no sé, en cualquier lado, pero aplauden por cualquier cosa, me da mucha risa. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, me gana la risa, me empiezo a reír. ¿Pero de nervios o porque dices, qué ridículo es esto, no? No, yo pienso que de nervios siempre, pero de verdad que siempre en cualquier cosa que aplauden, Ajá. me ve con la sonrisa, pero es como involuntaria, voluntaria, no sé, pero O, por ejemplo, imagínate que vamos a hablar de esto, hablando de aplausos que te den risa. Imagínate que estuvieras trabajando tú en un lugar con 100 miembros o 150, en un Soriana, para poner el ejemplo de Soriana. Y de repente hacen una reunión mensual
y dicen, chicos, vimos el rendimiento de una persona, vimos qué tan temprano se despertaba, vimos qué tanto compromiso tenía. La empleada del mes de esta vez, Mariana Paz Solórzano, denle un aplauso. Y los 100 así como, bravo Mariana, te lo mereces, vamos. O algunos otros ahí cuchicheándote por adentro, ¿sí? Pero así te ovaciona la mayoría. ¿Cómo te sientes? Me pongo muy nerviosa. Feliz, Me están viendo. feliz, ¿Sí? pero nerviosa. Feliz pero nerviosa. Ajá, feliz. Pero cuando es hacia otra persona, de verdad que todos empiezan a aplaudir y yo me empiezo a reír. No sé. No sé, a lo mejor es algo, ¿no? De que dices, ¿sabes qué? Pues es un nervio, ¿no? O sea, dices, como que algo te dan los aplausos que te dan nervios. Sí, está Ujú. bien, válido, nada más que la otra persona lo sepa, no vaya a pensar que te estás burlando de él o de ella, ¿sí? Tú, Frodo, cuéntame, ¿cómo te sentirías si todos los, los del jardín botánico te aplaudieran y te dijeran el empleado del año? Dices, ya lo soy. Dices, no, pero, a ver, Bien engrandecido. bien engrandecido, ¿no? El día de mañana ya pides la troca más grande y dices, pues, ya llegó el rey de reyes, brother. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas funcionan bien, aunque luego cuando hablemos de motivación, también hablamos de que cuando motivas de más a una persona, desmotivas de más a otra, ¿no? ¿Sí? Si todo el día dijera, Mariana, vamos, Mariana, qué padre, Mariana, y Fro va a decir, ¿y yo cuándo? ¿Sí? Y, por ejemplo, que así, cuando es un grupo de varios, de 30 40 y si te la pasa, nunca pasa que, nunca falta el maestro que se orilla nada más a una sola persona, y los demás dicen, ¿y yo? ¿Qué onda? Aquí estoy. ¿Sí? Bueno, eso mismo de reconocimiento tiene que tener, por el lado gerencial, muchos retos. Justicia, hablando de reconocimiento, también está el sentimiento de justicia. Parejito todo. Si de repente digo, oye, pues ¿sabes qué? Voy a pagarle a Juan de Walmart 1,500 pesos. Y a ti, Joaquina, ya está prohibido incluso. Por ser mujer, te voy a pagar 800 pesos. ¿Cómo se sentiría Joaquina, no? Dices, no manches, oye, pues que estoy haciendo lo mismo que Juan. Para acabarla, Juan se va a dormir y Joaquina hace lo de Juan. ¿Sí? No, pues una sensación de injusticia que ni te digo. ¿Sí? Entonces, eso mata los climas organizacionales. Cuando una persona siente que está trabajando de más y que está recibiendo de menos. ¿Sí? Y por otro lado, y quiero tocar el último cuadrito lo quiero tocar como un día especial para eso. No estoy pensando si, yo creo que para el miércoles. Me lo recuerdan mañana. Innovación. Híjole, la innovación es algo que es muy padre, ¿sí? La innovación se da con la presión y la innovación es aquel resultado de un buen trabajo en la empresa. Si la empresa tiene un muy buen clima organizacional, normalmente la innovación viene de lado. O sea, la gente te empieza a proponer cambios y en esa propuesta de cambios también la organización va aprendiendo y va generando nuevas estrategias. Entonces, cuando sucede eso, felicidades. Cuando tu empresa está innovando, significa que tú como empresario o como emprendedor o tú como miembro de una organización deberías sentirte muy feliz. Me dirán, ¿es difícil la innovación? Te diré, sí, pero existe en Colima y muchas empresas lo están haciendo. Muchas empresas lo están haciendo. Y cuando me dices innovación, dices, ¿es cara? No, puede ser la cosa más sencilla del mundo. Un procesito nuevo, por ejemplo, que el día de mañana empiece a ahorrar Mariana y ya se compre su libro diario o su registro con su computadora, lleve un Excel de todos sus clientes. Eso ya es innovación productiva. Okay.
¿Sí? Bueno, sí, está bien, no, está bien, los comprendo, chicos. Hay diferentes niveles de operacionalización en los climas laborales. Esto significa la manera de ver el clima laboral. Uno es ver desde el lado individual, o sea, por ejemplo, observar directamente lo que hace Frodo en un día, observar lo que hace Mariana en un día, lo que hace, cuando vea este video, Alexia en un día, y ver cómo se motivan y qué los desmotiva de manera individual. Y el otro se llama agregado, cuando ya los ves desde un elemento grupal. ¿Sí? ¿Cómo funciona Mariana en el grupo con Frodo y Alexia? ¿Cómo funciona Frodo en el grupo con Mariana y Alexia? ¿Y cómo funciona Alexia con Mariana y Frodo? Porque sucede algo bien curioso. En las organizaciones y en los grupos, funcionas de una manera individual, de una manera, y de una manera grupal, de otra manera. Incluso hay tratados sociológicos que dicen que cuando está un grupo colectivo, normalmente se van al nivel intelectual más bajo posible. Ejemplo, imagínate que tú estuvieras en un meeting ahí en la calle. Así, justicia, libertad, justicia, libertad. Vas con un grupo de personas. Y de repente, a un inadaptadillo se le ocurre, vamos a golpear tal cosa. Muchas de estas personas por sí solas nunca lo hubieran hecho. Pero estando en ese colectivo y bajo esas teorías sociales, sí lo hacen. ¿Sí? Hay gente que hace esta rapiña, ¿no? ¿Sí? Que, vamos a robar Walmart. No sé a quién se le ocurrió que es una buena idea. Y van un montón a estar haciendo eso. ¿Sí? Entonces, se van al momento intelectual de la persona que tenga más bajo el nivel cuando está en un grupo así de ese tipo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si tú estás del otro lado, si no estás en el grupo, que si estás en los que están recibiendo el golpe, fácil. Trata de buscar al líder de ese grupito y sepáralo. Para que poquito a poquito, como cuando avientas raid a un lugar donde hay muchas hormigas, se vayan separando. No las matas, las separas. ¿Sí? Y cuando las separas, puedes tratarlas individualmente. ¿Alguna ansiedad, chicos? ¿Algo que me quieran compartir de su ronco pecho? ¿Nada? Muy bien, muy bien, muy bien. Buenísimo. Ok, entonces, como estábamos comentando, la parte individual y la parte de agregado. Cuando estamos hablando de en el agregado, ver que no exista discriminación. Si existe una discriminación, ver de qué tipo de discriminación y si no es un rasgo individual. Ejemplo. Por ejemplo, imagínense que estuvieran ustedes dos siendo miembros de una empresa de 20 personas y que yo, de alguna manera u otra, me dijera, porque ya los conozco de ISEP y que pues, ¿verdad? Me dirigiera con ustedes de una manera adecuada, padre y todo, y les dijera un tipo de palabrejas a lo mejor más en confianza, y a los otros, y a otras 3, 4 personas les hiciera ese mismo juego de palabrejas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor ustedes que ya me conocen, que ya tienen tiempo y que dicen, así es, este cuate, ¿sí? A lo mejor me tildan loco o simplemente lo toman como bromita y ya. Pero a lo mejor las otras personas que no están acostumbradas a ese tipo de jerga, a ese tipo de lenguaje, se puedan sentir hasta ofendidas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les ha pasado incluso cuando, de hecho me pasó con ustedes, que al principio cuando estaba conociendo físicamente, se llevaban recio, dije, ay caramba, a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Ya después me di cuenta que es parte de tu personalidad, de cada uno de ustedes, pero me tomó tiempo adaptarme. En el caso, y ustedes, pues ustedes eran como lo más normal del mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también sucede en cualquier tipo de organización, en donde a lo mejor, no sé, pensemos que con Frodo se llevan de zapes, ¿no? Oye, haz esto, zape, y esto, zape, y llega la persona nueva y dices, oye, ¿por qué me estás haciendo esto? Me estás violentando, ¿no? Y a lo mejor lo que falta es una adaptación nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
hay que ver el contexto de la discriminación. Pero también puede existir una discriminación real y esa la tienes que atender inmediatamente por el bien de un clima organizacional sano. ¿Sí? Si de repente encuentras por ejemplo, una chica que se llame Lupita, si una chica que se llame Lupita de repente está viviendo acoso laboral y lo estás detectando tú como gerente, rápido toma acciones. ¿Sí? O por ejemplo, que de repente Joaquín está recibiendo discriminación simplemente por alguna preferencia sexual, algún color de piel o alguna ideología que él tenga que está contra los demás, también hay que atacarlo rápidamente. ¿Sí? No despidiendo a Joaquín, por favor. Sí, sería mucho peor. Muy bien, eso está como en el sencillo, ¿no? El que les dije del video, que por favor, si tienen un momento con Wi-Fi para que no gasten más datos, porque si lo pongo aquí también, pues como que no está chido, ¿no? Pues en una sesión de Zoom. Pero aquí se los comparto. El que quiero mostrarles es el que quiero que conozcan es en un rato libre que puedan tener. ¿Sí? Habla un poquito sobre cómo hay veces que el clima organizacional, cuando la gente no pone de su parte, se viene para abajo. ¿Sí? Y cuando la gente pone de su parte, todo fluye. ¿Sí? Y hace una caricatura de 7 minutos que parece una caricatura de los 80s. Pero está divertidilla hasta eso. Se los prometo. ¿Sí? Bueno. ¿Se acuerdan que hicieron el cuestionario del clima organizacional? Ok. Cuando hicieron de alguna manera el cuestionario del clima organizacional y sacaron sus resultados, era importante también ver, por ejemplo, que se lo hicieran cuestionario del clima organizacional a todos los miembros de la organización. Y puede suceder que parezca lo que en la parte de arriba suceda. Si todos los datos de clima organizacional salen homogéneos, ya bien sea desde la media para arriba, significa que existe una comunión colectiva de visión de clima organizacional. Aunque pareciera por ejemplo, en este caso que salió en la media, fuera un resultado muy negativo, en realidad no lo es. Es la quinta maravilla. Significa que tienes a todos los miembros de la organización en el mismo sentido. Y es más fácil, aunque por ejemplo salieran todos mal. Ok, perfecto. Tienes la buena noticia de que todos saben que está mal y que de alguna manera puedes cambiar todo. O por ejemplo, si sale que todo sale bien, bueno, habrá que ver, si el jefe los amenazó, o dos, está perfecto todo. Si está perfecto todo, pues dices, bye, se acabó mi trabajo como asesor, bye. ¿Sí? Está chido todo, perfecto, vámonos. Si no está chido todo, o si ves de repente que cuando empiezan a opinar, y me pasó, no como consultor, sino cuando entré a un trabajo, por ejemplo, ¿cómo puedes saber si no es una respuesta auténtica? Fácil. Que cuando tú, por ejemplo, reúnes a todo el equipo de trabajo y dices, a ver, ¿cómo se sienten y todo? El jefe empieza a hablar. ¿Sí? O sea, como que dice, si tú le preguntas a todos cómo están y todo eso, y todo así como volteando a ver al jefe, bien. Ah, ok. Cuando eso sucede, felicidades, tienes un equipo que está totalmente coercido de su libertad por su jefe. Me pasó en un lugar en donde me iban a instruir y el cuate, en vez de hablarme, empezó a hablar el jefe. No, mira, ¿verdad que tú haces esto? 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 Y el otro, sí, sí, sí. Volteándolo a ver. Entonces, ahí te das cuenta, pum, que todas sus respuestas de clima organizacional van a ser las del jefe. ¿Ok? Muy bien. Pero por otro lado, imagínate que la persona, vamos siendo positivos, que la otra persona aprendida empieza a expresarte, mira, yo hago esto, y el jefe nada más está sintiendo, o por allá, y ni siquiera viendo, a lo mejor. Lo deja solo. Si ya lo deja solo, es el máximo nivel de confianza. Antes de hacer una observación política, no tienen algún partido en específico, ¿verdad? ¿O sí tienen alguno? No, tú, Frodo. Ok. ¿No? ¿Sí? Bueno, una observación. ¿No se han fijado que los informes
de muchos de los secretarios de gobernación está atrás del peje? ¿No se han fijado que cuando están en los videos de YouTube está el cuate hablando? No, sí, estos informes, está Gatell, por ejemplo, y todo. En la mayoría, en la inmensa mayoría, está el peje atrás con una cara así, haciéndole así. Este lenguaje no verbal, ¿qué significa? Es como de que él tiene la razón, que él los hizo, ¿no? Como dándose a notar. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Es mi niño. ¿Cómo lo ves? Yo lo respaldo. Por un lado está padre porque el mensaje positivo es yo respaldo su información. Pero el mensaje negativo de ese mismo es este tipo es mío. Me pertenece. ¿Sí? Entonces no hay autonomía. Pero como funciona, por ejemplo, en la parte del PG2, cuando hablamos de movimiento de Morena, todo el movimiento de Morena se centra en que te agrade o no te agrade el PG. ¿Sí? Entonces, esa figura es muy necesaria. Por eso normalmente el PG, todas las mañaneras, en todas las personas que va a estar, te vas a dar cuenta, ve los informes, va a estar atrás. Y eso habla del estilo de liderazgo. No lo pongo como bueno ni tampoco como malo. ¿Sí? Pero quiero que se den cuenta de esos mensajes ocultos. Y tú, como en un desarrollo organizacional, lo que quieres es que las otras personas o los miembros de la organización tengan su propia voz. Para esta materia sí lo veo como algo complicado. Cuando el jefe se vuelve el líder absoluto, los empleados se vuelven minions. Y digo la palabra fea, perdón. Se vuelven minions, un palumpas, ¿sí? En donde el otro cuate dice, estoy acá y los otros tienen que hacer. Muy bien. ¿Alguna ansiedad? Muy bien. Aquí, cuando sale en la parte 2, tienes una ventaja y una desventaja. La ventaja es, te das cuenta que existen grupitos. Por ejemplo, imagínense que saliera aquí, unos aquí y otros acá. Así como está esta radiografía, me dice, hay grupitos. Dentro de esta organización hay grupitos. Hay un grupito pesimista y un grupito optimista. Si saliera un puntito aquí y todos los demás aquí, significa hay una persona con necesidades individuales que no está siendo atendida. ¿Sí? Vean cómo se empieza a traducir dependiendo de cómo sale la gráfica cada quien. ¿Me escuchan? Porque se frisearon los dos en algún momento incómodo de su... Cuando vean los videos de YouTube se van a dar cuenta qué cara tenían cuando se friseó. Me queda menos de un minuto. ¿Se vuelven a meter, por favor? ¿Sí? Ok. Entonces, es bien interesante cómo una gráfica te puede dar muchísima información. ¿Sí? Si un punto, si está dispergado por todos lados, significa que cada quien te opinó lo que tiene que ver y tienes que atender los puntos que están más cercanos al desastre